Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Les contábamos que íbamos a estar otra vez ocupándonos del tema de los plátanos, de qué hacer con esos plátanos, hacer como propone la municipalidad. Hay que retirarles la categoría de patrimonio de la ciudad y proceder a su remoción porque son, bueno, porque traen pestes, porque tienen pestes propias que le pueden contagiar a otros árboles nativos, porque levantan veredas, dan alergia, todos los argumentos que que nos dio, por un lado, Guillermo Griboldi la semana pasada respecto a el funcionamiento de las especies vegetales, los argumentos que da la municipalidad también, o no, o tenemos que conservarlos, como propuso Alicia Bogliotti, que dice son parte de nuestra cultura, parte de nuestra idiosincrasia. Su hoja está en la bandera de Mendiolaza y además es posible hacerlo, se trata de voluntad política para hacerlo, tal como lo está haciendo Colonia Carolla. Yo considero que es un debate sumamente válido que se dé. Me parece que cualquier decisión debe provenir precisamente del debate, pero me parece que el debate no es posible si no se cuenta con información precisa, concreta, sobre todo diversa información. Por eso ya estamos con Guillermo Sferco, ustedes lo conocen, es una persona de consulta siempre de este programa y de esta radio. Guillermo, sobre su especialidad sobre todo es el tema aves. Y queremos, buenos días Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Guillermo, lo que queremos es una mirada sobre ese tema, desde ese ámbito específico que es el tuyo, es decir, ¿cómo funciona el tema de la fauna en relación a estos árboles que son exóticos, pero que también llevan ya 100 años en la ciudad? Sí, mira, partiendo de la base que obviamente son especies exóticas, que no son nativas de nuestra localidad, ni siquiera de Argentina, hay que tener en cuenta eso. Lo que pasa es que tampoco es una especie que sea invasora. Por lo tanto, no genera otro problema más que el de ser una planta exótica. Pero, como decías recién, son árboles que están plantados ya hace 100 años, tienen su tamaño y están dentro de una urbe. Es muy habitual que en muchas ciudades se hayan plantado en esos momentos esta especie que como especie ornamental puede llamar la atención y puede gustar. Y dado el tiempo que pasó desde que se han implantado, yo voy a hablar particularmente de las aves, que es lo que más conozco, pero particularmente las aves se adaptan también a esos cambios, como también se adaptan a las mega urbanizaciones, y pueden convivir en esas condiciones. Particularmente los plátanos ofrecen posibilidades incluso importantes para las aves. Hay estudios realizados sobre todo en Buenos Aires, que hay muchos barrios con plátanos, incluso en La Plata, Parque Pereira y Iraola, donde se han hecho estudios para determinar si las aves aprovechan esas especies o simplemente no las tienen en cuenta. Y llamativamente, bueno, sí hay muchas especies que nidifican, incluso utilizando los plátanos añejos, sobre todo pájaros carpinteros y loros, algunas especies de loros que nidifican en huecos, nidifican allí, horneros, por ejemplo. Hay muchas especies que lo utilizan para ubicar sus nidos, ¿no? Y también muchas especies que lo utilizan como dormideros, en sitios donde refugiarse, pasar la noche. Entonces, bueno, si bien es una especie exótica, como decíamos antes, me parece que las aves ya se adaptaron a la presencia de esta y lo utilizan de forma positiva. Bien, ¿anidan allí o atraen estos árboles a algún tipo de ave que podría ser nociva para el ecosistema?
No, no, nociva no. O sea, Ujú. todas las aves, ninguna ave nativa es nociva para el ecosistema, ¿no es cierto? Este, las aves que son nocivas para algunas producciones, como la cotorra, o puede ser la paloma, eh, se transformó, o cambió, digamos, esa condición y se convirtió en una especie plaga, pero debido a las actividades humanas, no porque sí sean especies plaga, ¿no? Siempre una plaga se llega a esa situación por la actividad humana, justamente, ¿no? Les ofrecen otras, otros alimentos y otros refugios que lo aprovechan y expanden un montón sus poblaciones, pero eh, las especies nativas nunca pueden ser consideradas como nocivas para los ecosistemas, ¿no? Al revés. Bien, las palomas, me decías entonces, y también son especie nativa. Sí, 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 hay una especie de paloma que es exótica, que es europea, que está instalada en todas las ciudades de todo el mundo, es la paloma casera o paloma europea, y vive exclusivamente en las zonas urbanas, no en ambientes rurales ni, ni ecosistemas prístinos, ¿no? Eh, pero bueno, eso sí, esa paloma sí puede generar eh, algunos problemas, inconvenientes en la ciudad y se la trata de combatir porque, bueno, dañan los edificios, ensucian, pueden transmitir enfermedades, etcétera, pero no particularmente que usen los plátanos en este caso, ¿no? Bien, y me decías que cuando se transforman en plaga es porque ha habido una acción humana previa. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y mira, los modelos de producción agrícola y ganaderos justamente fueron los que provocaron la expansión de la torcaza, que es una paloma que se hizo súper abundante, porque, bueno, primero que eh, los cultivos que en estos momentos los principales que se hacen en el país son soja, maíz, trigo, eh, es como tienen una oferta ilimitada de alimentos, las palomas consumen semillas, entonces tienen una oferta ilimitada de alimentos. Y las barreras que hay de vegetación que rodean estos campos les dan sitios de nidificación y toda esta actividad también redujo enormemente la cantidad de predadores naturales que tiene esta paloma, por lo tanto es como que se expandió rápidamente y se convirtió en plaga para estos cultivos justamente. Eso fue una de las causas, ¿no? Bien, o sea que no solamente que le dieron comida, sino que además acabaron, qué sé yo, con los zorros, por ejemplo, que se las podían comer. Sí, zorros y otros predadores, ¿no? Oh, Eh, bien, pumas, gatos, montes. Guillermo, volviendo al tema de los Sí, plátanos, entonces, eh, no la fauna que convocan no tendría una modificación tanto si se sostuviesen como si no estuviesen más. Pero el proceso, ¿cómo? Posiblemente digo, a las aves les da lo mismo nidificar ahí que nidificar que en una planta autóctona, en un árbol autóctono. Pero el proceso de tala, de extracción, eso resulta traumático para las aves. mira, yo creería que no. Ujú. En principio diría que no. Eh, Está bien que necesitan sitios de nidificación, las aves si se adaptaron a una especie exótica es porque son adaptables a otras situaciones, digamos, y pueden buscar otros lugares donde nidificar, donde dormir, etcétera. Eh, o sea, en principio eso no. Yo, mi mirada también es un poco como vecino del lugar y un poco por lo que estoy estudiando sobre el cambio climático en cuanto a la biodiversidad, que también lo que veo es que me parece innecesario semejante movida que se quiera hacer extrayendo estos árboles gigantes que va a tener un costo altísimo para nosotros, para los vecinos y para el municipio, y los argumentos, digamos, para hacer esta acción me parece que no son muy firmes, digamos, que no tienen mucho peso, porque, como te decía, en muchas ciudades del país existen estos plátanos, bueno, la referencia que se hace siempre con Colonia Carolla, y,
y nunca se planteó el tema de que son perjudiciales para la salud humana, que traen enfermedades, que apestan otras especies, que todos los argumentos que se dan no se ha planteado en ninguna otra parte donde existen estas plantas, ¿no? Estos árboles. Y la remoción así tan abrupta de semejante biomasa que tenemos en la ciudad y en la zona céntrica, que por ahí tiene mucha urbanización, también va a hacer que el microclima local de ese sitio donde estaban los árboles va a provocar un aumento sensible de la temperatura, porque obviamente hasta que sean reemplazados por otra especie nativa van a pasar décadas. Y para que haya una cobertura que impida o amortigue, digamos, el calor, porque imagínate sacar todas esas copas de árboles, va a hacer que el sol incida directamente sobre las construcciones, sobre el asfalto, sobre el cemento que hay allí, provocando un aumento de la temperatura. Sí. Entonces me parece que localmente la gente también la va a perjudicar, sobre todo los vecinos que viven en esa zona, ¿no? Sí, Me yo parece que no tiene mucho sentido. Ayer hice una recorrida, creo que un relevamiento casi árbol por árbol. Lo primero que noté es que efectivamente está limitado al centro cívico. Sí, Es ahí la en zona del Calazán. centro, San José de Calazán, pero los de la San José de Calazán son los que más deteriorados están. Lo que fue la Alameda, eso da pena. Son los árboles que están sobre la calle España, son cerca de los bomberos, que están incluso dentro del IPEM, esos están en divinos, pero no hay brotes de árboles, de álamos por otros lugares. Uno podría decir que más que el daño que ellos provocan, se puede notar el daño que se les ha provocado. Están serruchados de una manera que uno dice, ¿quién podó esto? ¿En qué estaba pensando? Es realmente... sí, por supuesto, son árboles de gran porte y veredas que no están... Yo habré contado tres lugares donde se ve una vereda levantada por estos árboles. Claro. De todas maneras, lo que debemos decir es que lo único que conocemos, lamentablemente, es la letra de lo enviado al Consejo Deliberante, que el Consejo no ha iniciado su tratamiento y que la directora de Ambiente no ha dado ningún tipo de explicación fuera de aquello que mandó por escrito. Pero por eso nos parece tan importante seguir escuchando todas las voces hasta que podamos escuchar, y además sobre todo lo que no hay es un plan de trabajo. Es decir, vamos a sacar primero estos o vamos a podar... No. Es una ordenanza que habilita en principio a cualquier cosa y eso es lo que la vuelve verdaderamente peligrosa. Guillermo, por otro lado digamos que esta gestión ha plantado una cantidad impresionante de pequeños árboles en la Ticera, ahí mismo en el centro cívico, en los alrededores del polideportivo, y son todas plantas nativas. Es decir que también es una posibilidad que a largo plazo, cuando esos árboles sean grandes, digamos, ¿y estos otros qué hacían acá? Y nos preguntamos, qué raro que haya acá un alado plateado, ¿no? Fuera, más allá de este hecho puntual sobre el que estamos hablando, nuestra ciudad, ¿te parece que ha tenido una evolución en ese sentido, de ofrecer alojamiento para las aves desde, en los últimos 20 años, desde que se produjeron las grandes olas migratorias, desde que se pasaron con las Bobcat por los terrenos en el talar de Mendiolaza, en el que se instalaron los barrios cerrados? Hoy, ¿hay una evolución distinta? Mira, es difícil decirte que sí, que ha cambiado algo. Me parece que algunas cosas sí se han cambiado, como decís vos, plantar
esta gran cantidad de especies nativas en los alrededores, en zonas donde hace falta, digamos, es interesante, es una movida importante, pero no resuelve por ahí los problemas de fondo. Yo vivo acá en el Talar de Mendiolaza hace 25 años y lógicamente la evolución y el crecimiento urbano fue importantísimo y ha disminuido muchísimo la biodiversidad que tenemos en Mendiolaza. Y para mí un cambio fundamental que estoy tratando de que se resuelva, que se pueda resolver de la mejor manera, es la creación de reservas de los pocos bosques que quedan en la localidad. La plantación de árboles ayuda, pero no es una solución. Es simplemente una mitigación y que va a demorar sus tiempos, ¿no? Pero en cambio sí tenemos bosques que funcionan ecosistémicamente y que brindan servicios ecosistémicos a la comunidad, que me parece que eso sería lo más importante de conservar en Mendiolaza para sostener justamente la biodiversidad y sostener esos servicios ecosistémicos, es mitigar el clima, las lluvias, brindar mejor calidad de aire, un montón de condiciones que los bosques brindan a los vecinos y que si fueran a ser transformados en nuevos barrios, bueno, justamente los problemas ambientales y también de salud de las personas se van a incrementar muchísimo, ¿no? Así que me parece que esa es la mejor medida que se puede tomar para todos los vecinos, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde se ubican esos restos de bosques que quedan? Mira, yo hice algunos relevamientos satelitales y uno ya es un proyecto de barrio que es el conocido como Q3 o ampliación Q2, que eso protege, es un manchón de unos 60 hectáreas aproximadamente, que tiene mucho de bosque serrano, con molles, coco, manzano de campo, un manchón muy importante, y encima limita con el pie de monte hacia el Pan de Azúcar, por lo tanto le da continuidad y movilidad a las especies para sostener esta diversidad. Otro manchón importante es el que está hacia el sur del barrio El Talar, hasta el límite con el ejido de Villa Allende. Hay una gran franja que en otra época fue de cultivos y está recuperándose el bosque nativo, pero hay manchones importantes de otro tipo de bosque que tenemos en Córdoba, que es el bosque chaqueño, ya con presencia de quebrachos blancos, etcétera, que también son unos manchones importantes que también deben rondar otras 60 hectáreas más o menos. Y después lo que sería en el Terrón, segunda etapa, digamos, ahí hay una zona boscosa también importante, que serían los 3 sitios, digamos, que incluso estratégicamente para la biodiversidad están buenísimos porque funcionarían como un corredor de conectividad entre esos 3 manchones, ¿no? Y de continuidad también y de conexión con otras reservas que tenemos en Unquillo, en Río Ceballos, Salsipuedes, en Villa Allende, y entonces de esa forma se le daría una continuidad, digamos, ambiental para mucha cantidad de especies que se pueden desplazar y funcionan como corredores biológicos. Que de no concretarse esto que estoy planteando, digamos, sería una interrupción, como si una autopista se interrumpiera, tenés que ir por un caminito de tierra y llegas a la otra parte de la autopista, es una suerte, pero se cortaría ese corredor biológico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que es importante ese cambio ambiental para la localidad. Guillermo, y más ahora que sí, contame. No, más ahora que qué, perdón, termina. No, que hay muchas propuestas, incluso desde el Ministerio de Ambiente de la provincia, para la creación de reservas municipales. Hay apoyos, hay un montón de condiciones creadas en este momento para justamente poder llevar adelante la creación de estas reservas. Entonces me parece que
Es Guillermo, importante, ¿no? el terrón, lo que está dentro del terrón, ¿qué tamaño tiene más o menos? Y eso tiene entre 40 y 45 hectáreas, había calculado Ujú. yo. Es decir, Sí, 60, 60, 40, 45, estamos hablando como de unas 150 hectáreas en total, un poquito sí, más, en nuestra ciudad. Pero son 150 hectáreas que están ya, en manos de privados que privados, están exactamente. planeando sacar por esa tierra un dinero que, wow, es difícil pensar que vayan a renunciar a eso. Me No, sí, decías, totalmente. hay Ajá. instrumentos, me decías, hay programas para, desde la provincia, desde la nación, Sí, ¿desde dónde vienen esos de programas que provincia. podrían colaborar? De provincia, la Subsecretaría de Biodiversidad creó la figura de pulmones verdes, y que brindan apoyo y ayuda para la creación de estos pulmones verdes. Pero obviamente que tienen que ser solicitados desde el municipio, pero no puede venir la provincia a imponer que esto sea un pulmón verde, sino que el municipio tiene que tener el interés de que eso sea un pulmón verde. Ujú. Entonces, bueno, ahí es donde se complica, porque sabemos que es complicado que, como decías vos, las tierras estas que estamos mencionando están en manos privadas y de gente que tiene mucho poder económico, político y social, y es complicado eh, hacer un cambio de paradigma en esas personas, ¿no? Lo que buscan, y está bien que sea así, ¿no? Que buscan sus negocios, pero en pos de que sus negocios traen consecuencias también para la salud de la gente, y Ujú. eso nunca se lo tiene en cuenta, ¿no? Sí, claro que sí, pero bueno, también vemos en que la aprobación de cada uno de los barrios, de los Sí. loteos, sean completamente cerrados o semiabiertos, que siempre hay una negociación con la municipalidad, siempre la Uh-huh. municipalidad pide alguito a cambio, siempre es como alguito, casi como una limonita, por Sí. favor. Sí, estamos hablando, como decías vos, de 100 y pico de hectáreas, que es un 10% de la superficie total del ejido municipal. Claro. Mientras que desde se firmó un pacto internacional, Argentina firmó un pacto internacional para cumplir las metas Aichi de conservación de la naturaleza, donde se propone que el 30% del planeta esté conservado de acá al 2030. Mm. Se están logrando muchos avances, pero bueno, si acá estamos hablando solo del 10% de la comunidad, de la localidad, ya no estamos cumpliendo para nada ese objetivo, ¿no? Eh, pero sí tenemos una herramienta que es muy poderosa, que es complicada llevarla adelante, digamos, que es la ley de bosques, la ley de ordenamiento de los bosques nativos, la OTBN, donde estas áreas que estoy mencionando están incluidas dentro de zonas rojas. Es decir, una zona roja de esta ley impide hacer cualquier actividad. Entonces, bueno, en base a esta ley nos tenemos que agarrar para justamente hacerle entender a esta gente que no va a poder hacer nada en esos lugares. Eh, Ujú. y bueno, es una Guillermo, lucha difícil. pero atravesamos la experiencia de la autorización de Q3 o la ampliación de Q2, donde Sí, se dio la batalla en el Consejo, fueron los vecinos, sí, estuviste vos, yo por estuve ahí. supuesto, estuvieron organizaciones ambientalistas reclamando que eso era zona roja Sí. y un día, y se logró postergar y todo lo demás, y un día faltó un Uh-huh. concejal, faltó otro y quedó Sergio Sí, Argüello solo frente al arco y pateó y sacó la autorización tal cual. Sí, sí, y la eh, prefactibilidad. para la prefactibilidad, exactamente. Sí. Después de eso creo que hubo una denuncia contra los concejales que en ese Uh-huh. momento votaron eso, Sí, de lo que no, de denuncia a la que no volví a escuchar más, hablar, no, no creo que haya no, prosperado. está cajoneada por algún lado ahí. Sí. Entonces digo, ¿cuáles son las herramientas que nos quedan? Porque si la ley de bosque es una ley que nos podría ayudar, pero resulta que el momento Sí. en el que Sergio Argüello queda frente al arco, no nos salva. Sí, y mira, yo creo que otra herramienta que también es muy poderosa es la presión social. Ujú. Eh, Sabemos que es difícil acá en Mendiolaza por ahí concentrar gran cantidad de gente, en algunos momentos, por algunos temas se ha logrado, pero en temas ambientales por ahí cuesta un poco más. Pero creo que la presión social y eso les duele mucho
tanto los empresarios como a la planta política, no les gusta estar expuestos ante situaciones así del descontento social. Y cuanto más seamos presionando, creo que junto a la ley de reglamento de los bosques nativos, creo que podemos empezar a lograr cosas, ¿no? Y no bajar los brazos, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y no importa que después, frente al arco, pateen nomás. Uno tiene que haber ante entonces levantado la voz. Y te agradezco infinitamente por eso, por levantar la voz todo el tiempo, por ser nuestra persona de confianza absoluta. Sabemos que cuando recurrimos a vos, lo que va a venir es información precisa, no opinión. Un abrazo grande, Guillermo Cerco. Una cosita más nada más. Quería aclarar, porque siempre es los que estamos peleando por estas situaciones ambientales, siempre creen que estamos en contra siempre el argumento de ellos es estar en contra, no quieren que vos te hiciste tu casa en un terreno y ahora no querés que otra gente se la haga también. Pero no es en contra sino que es a favor de. Los proyectos, se entiende que un empresario quiere hacer sus negocios, totalmente lógico, comprensible, y estaré de acuerdo o no, pero bueno, pero tranquilamente puede hacer sus emprendimientos inmobiliarios en zonas donde ya están degradadas. Dejar esos ambientes para la conservación y emprender sus proyectos en zonas donde ya están degradadas, que no haga falta remover el bosque nativo. Hay posibilidades, hay opciones, digamos, para conservar lo que queda, lo poco que queda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que también un poco tener esa visión, ¿no? De que no queremos estar en contra de nadie, sino que queremos estar a favor de la salud de los vecinos, ¿no? Claro que sí. Y allí es donde debe intervenir el Estado, porque no puede ser solo, los vecinos pueden presionar, pero es el Estado quien debe expresar su voluntad política para que las cosas se den de determinada manera. Y bueno, y cuando llegue la hora de negociar, por ejemplo, no pedir como se le pidió al nuevo loteo, al de Pablo Federico, que haga los cordones cunetas, que de hecho ahora los va a asumir la municipalidad como parte, sino que bueno, que el pedacito de tierra que quede preservado, ese sea el que nos permite respirar. Te mando un abrazo grande, Guillermo. No, gracias a vos. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.